tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes el día de hoy, otro martes, con un tema que en particular muchas de las personas que estamos aquí nos podría interesar, porque hay un gran desconocimiento. Cuando hablas tú un poco de el retiro, todo el mundo lo ve como muy lejano. De hecho, a nadie le gusta hablar del retiro, todo el mundo le gusta esta etapa productiva, ya saben, seguir trabajando y trabajar por muchos, muchos años. Incluso cuando seamos viejitos, nadie piensa en el retiro, ¿verdad? Ni siquiera estar en la playa, algo así. Entonces, como no nos gusta pensar a futuro en general, algo muy cultural del mexicano, no nos gusta pensar en esta sección donde qué va a pasar cuando, después de haber trabajado muchos años, qué va a pasar con mi retiro. Y muchas personas tienen la fortuna, y otras que no, de trabajar en el IMSS y tienen esta duda. ¿Qué pasa? Sé que hay varias leyes, no estoy seguro de cuál ley aplico, no estoy seguro de cuánto puedo recibir, me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Escucho muchas noticias, muchos comentarios de que me van a dar 1,000 pesos al mes, menos de 1,000 pesos, y con eso no vive nadie. Actualmente es muy complicado. Entonces, para salir de dudas, decidimos invitar a una persona que es un experto en todo el tema relacionado. No vamos a hablar de seguros de pensión, etcétera. Vamos a hablar del IMSS como tal. Entonces tenemos a Omar Alexander Rodríguez, que es un MBA del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y socio director en Salom Consultores Especializados. Ha sido funcionario público en diferentes cargos, obviamente la parte de afiliación, cobranza y prestaciones económicas del IMSS durante 14 años. Entonces, si alguien durante 14 años sabrá del tema y sabrá de qué va la parte del IMSS y del retiro jubilación, porque no solo eso, sino aparte te has dado el lujo de publicar incluso artículos. Tienes un artículo publicado de beneficios por la inclusión de adultos mayores, publicada en la Revista Mexicana de la Construcción en julio de 2018, y has sido docente en este tipo de temas. Con 14 años de experiencia supongo que podrás reducir esta gran cantidad de dudas que tenemos todos, porque otra vez es un tema que a la gente usualmente, pues no sé, como que no nos gusta tomar el tema de mi retiro, la jubilación, y muchos ni siquiera estamos tan conscientes de qué va esto. Pues antes que nada, Omar, bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Saludos a ti y a todo tu público. Entiendo que la compañía que actualmente estás como socio director está dedicado a brindar asesoría a los trabajadores respecto a esta pues cantidad de dudas, porque muchas personas, no hay un curso que te den en la escuela, no hay un curso que alguien te explique, o en tu trabajo nadie se va a tomar el tiempo, probablemente ni siquiera los de RH a veces dominan el tema, de decirte qué va a pasar con tu jubilación, qué puede pasar con tu retiro. ¿Es esto lo que se dedica a Salom Consultores? ¿Te puede ayudar a que tú conozcas un poco más de toda esta situación? Sí, básicamente todo empieza, obviamente, al salirnos del Seguro Social. Gente que trabajaba ahí, decidimos formar pues lo que es ahorita el despacho. Empezamos a ver la parte de empresas y la parte de trabajadores. Algo muy noble pues es la parte de trabajadores, que al final muchos han vivido la experiencia de llegar a la institución y la gente que está del otro lado de la ventanilla no te sabe dar la información que tú requieres, ¿no? O sea, este servicio nace de que tú ves la necesidad de, viviéndolo, digamos, desde el lado institucional, ves que la gente llega pues un poco con dudas, desesperada, sí, y entiendes que hay la necesidad de crear una compañía que provea de ese servicio de información, de asesoría, de acompañamiento a la gente que no llegue un poco a ver de qué va. Incluso debe de haber un par de estrategias que pueden funcionar mejor dependiendo de cada esquema para tener un mejor resultado de jubilación, algo así tengo entendido. Entonces tú lo vives en carne propia de, pues, al principio cuando estabas del lado institucional, que llegan y la verdad es que llegan con muchas dudas, y entonces decides empezar con ciertas empresas y después te migras a las personas. Sí, es correcto. Al final te das cuenta que hay veces por el desconocimiento de los que están dentro de la institución, porque no conocen la ley, entonces no pueden dar ese tipo de información a las personas. Pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a meterte en esta parte de capacitación, dar cursos, pues descubres que muchos no saben todas las ventajas que puedes tener el hecho de haber cotizado al Seguro Social, ¿no? Que debe de haber muchas. Yo, para serte franco, no conozco demasiadas de ellas. Por ejemplo, y aquí siendo muy conciso, digamos el porcentaje de la gente que te tocaba conocer, ¿cuántos realmente sabrán, por ejemplo, en qué ley están o cuáles son los beneficios? O sea, ¿qué porcentaje tú dirías? Y yo sé que no llevas una estadística y es que tampoco tengas que llevarla,
pero digamos que la gente realmente conoce los beneficios que tendrá en el IMSS, cuál es que está asociado, que realmente conoce a qué tiene derecho. ¿Hay conocimiento de esto o es solamente mi percepción de que mucha gente no tiene idea de qué está pasando al respecto? No, de hecho, algo que comentabas al inicio, la gente o la mayoría de los clientes o las personas que atiendo, cuando se acercan contigo, dicen que el tiempo pues pasa tan rápido que les llega a los 60 o los 50 o la edad pues para empezar a preparar su retiro, ¿no? Y sí, efectivamente es algo que lo que no quieren pensar, entonces por lo mismo no se dedican a buscar como información. Sí te puedo decir que a lo mejor un 20% de la gente ya más o menos sabe porque ha escuchado, porque ha leído y porque le interesa, que ya está muy cerca el que le toque o le llegue el momento de solicitar una pensión. Entonces sí, muchos de ellos ya están muy informados, pero como hay tanto ruido y tantas noticias en internet y en la televisión, pues eso también confunde, ¿no? Porque llega a pensar alguien que ya está a punto de jubilarse o pensionarse, que es lo correcto. Cuando ya decides, ahora sí me voy a pensionar y me faltan 2 años, y escuchas en las noticias que a lo mejor van a desaparecer las pensiones o que ya no hay dinero para las pensiones. Entonces se empiezan a crear muchas dudas de decir, bueno, pues me toca a mí, no me toca a mí. Entonces creo que sí lo básico, por lo que tenemos que partir, es qué ley es la que me toca, ¿no? Actualmente hablabas de, efectivamente, que no sabes pues cuál es, ¿no? Incluso no sé cómo, qué hace o qué criterio es el que determina sobre qué ley estoy. De hecho, veía el caso hoy en la mañana con una amiga muy cercana, que su papá estaba a punto de pensionarse y en un programa que me enseñó me decía, es que puede escoger entre esta ley y esta ley. Y yo veía los beneficios de una y otra y decía, bueno, es un no-brainer, te conviene el de la izquierda, y ahorita vamos a hablar cuál es el de la izquierda. Claro. Pero incluso la ley le permitía en ese momento escoger entre uno y otro, lo cual sí me parecía como raro. Entonces existen dos leyes de las que puedes estar o no estar, o tú puedes escoger. Ayúdanos a entender un poco de qué va esto de estas dos leyes. Sí, cuando cumples con los requisitos, bueno, básicamente existen 2 leyes ahorita, que es la de 1973 y 1997. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que es una para viejitos y una para grandes, para jóvenes? No, porque al final te das de topes también que de repente llega alguien que toda su vida fue empresario y se vino a asegurar apenas en el 2000. Entonces, esa persona que se aseguró apenas este año, pues alcanzó la ley 97. Entonces, depende del momento de inscripción al correcto. IMSS, qué ley te puede aplicar. Sí, es decir, de hecho, te vas después del 97, ¿te toca 97? Así tal cual. Sí, la ley se parte a partir del 1 de julio de 1997. Okay. A partir de ese momento. 1 de julio. 1 de julio. O sea, si hiciste 30 de junio del 97, estás del otro lado. Del otro lado. Pero hay quienes empezaron el 15 de julio y se dan de topes porque pues, por 15 días no alcanzaste el derecho. Se querían dar 15 días de vacaciones, estaba bien. Sí, sí, claro, pero imagínate lo que representa, ¿no? ¿Qué es la diferencia? O sea, básicamente la ley del 73 te permite tener una pensión con 500 semanas, 60 años de edad, y que estés vigente o en la conservación de derechos cuando llegues a ese momento. Entonces tú llegas, pides tu pensión y en ese momento cumples el requisito de la ley 73. ¿Qué pasa con la otra ley 97? Esa suena sencillo, o sea. Es relativamente sencillo, ¿no? Ahorita vamos a hablar cómo la puedes volver más bonita. O sea, solo para los que están viendo, yo sí sé en qué ley estoy y estoy en la del 73, entonces así como que palomita al 73, es más sencilla esa parte. Esa es buena. ¿Qué es la 97? La 97 se basa en las famosas afores, lo que estábamos ¿Las que quieren desaparecer? ¿O las que quieren controlar el Estado? Parece, sí, porque que dan pocos rendimientos. Hay una muy buena bolsa de dinero ahí, esa mera. Sí, pero básicamente yo no le llamaría pensión, o sea, quienes tienen la ley 97, pues realmente vas a tener una pensión mientras tengas dinero en la Afore. Cuando el dinero se acabe, pues ya no va a haber más pago, ¿no? Entonces es como un ahorro, es tu ahorro y te van a regresar tu dinero y te lo van a dar seccionado pero no es una pensión en el sentido clásico que uno puede entender que funcionaban las pensiones de antes, que es mientras tú estés viviendo te vas a recibir tu cheque, tal. Aquí se te acabó el dinero y se acabó tu Entonces una segunda diferencia es, bueno, la primera es que son semanas que estuviste y ya con eso cumples el requisito y ya estás. Y en el otro esa es la ley del 73. Y la del 97 es tu dinero se va a una Afore, es como un ahorro. Exacto. Y ese lo vas a ir consumiendo cuando te pensiones, que ya el nombre no sería tan correcto, pero bueno, te pensiones, y vas a ir jalando dinero de ese ahorrito que fuiste haciendo. Es correcto. Y entonces, si se te acabó el dinero, no es de que yo sigo viviendo 20 años más, me voy a recibir mi cheque, no, o sea, ya se acabó el dinero,
Y ya, se acabó el compromiso. ¿Sí? Sí, por eso te digo que problemas, por así decirlo. Lo que sí debes de aplicar es, bueno, pues, si soy ley 73, ya estoy del otro lado, ¿no? Porque puedo tener una pensión. Y realmente es lo que vamos a tocar ahorita, ¿no? Porque, okay. ¿qué pasa? O sea, y aparte, por ejemplo, para tu público, ¿cómo puedes saber qué ley eres? O sea, si soy ley 73 o ley 97, punto, ok, el número de seguridad social consta de 11 dígitos. Okay. El dígito 3 y el dígito 4 te indican qué ley perteneces. Si ese dígito dice 98, obviamente ya perdiste. Okay. Si dice 00, eres 2000. Y si es 97, tienes dudas. Si es 97, tienes que acercarte. Tienes 50 y 50. Exacto, de que sí o que no. Entonces, básicamente el tercer y cuarto dígito te indican a qué ley eres. Oye, más de uno que nos está viendo dice, ay, sí, en mi número de seguro social, y no sabe ni siquiera dónde verlo. Ese es el. Bueno, entonces para eso que se acerquen contigo, o más adelante damos los canales, y sí, efectivamente les ayudamos a localizar. ¿Se puede obtener fácilmente? Sí, claro, sí. Okay. Sí, de hecho, sé que incluso yo puedo consultar tu número de seguridad social. Sí. Oye, está muy bien, o sea, es de acceso público. Sí, tú entras a la página del IMSS y si te sabes la CUR y el número de seguridad social, puedes obtener puedes obtener el reporte. Pareciera que no es nada complicado, y una vez que ya sabes en qué ley estás, pues ya tienes una buena y una mala noticia, ¿no? Entonces, seguramente con una persona como tú que puede tener cierta asesoría, pases Chile de entrada, pues mucha gente dirá cuáles son los requisitos que necesito para pensionarme. Hay mucha diferencia, y por lo que primero que me decías, pareciera que es más sencillo cumplir algunos requisitos de la ley del 73 versus la ley del 97. ¿Es así? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Sin entrar a mucho detalle técnico, digamos, ¿qué requisitos para una pensión con el 73? ¿Requisitos para una pensión con el 97? ¿Hay mucha diferencia? Básicamente los años trabajados. ¿Qué significa? Sí, que no es poca cosa, ¿no? Lo que platicábamos, ¿sí? Tú, por ejemplo, con 10 años cotizados aproximadamente, que son las 500 semanas que marca la ley, tú puedes llegar a los 60 años y pedir una pensión. ¿Qué pasa con la otra? O sea, la gente piensa siempre, cuando piensa en pensión, dice 65. No, si eres de ley del 73, 60 pudiera ser si tienes las 500 semanas. Es correcto. Oye, eso ya de entrada está bien. Claro. Si estás en la otra ley... Son 1250. Perdón que lo diga así, pero es madres. Es muchísimo. Es muchísimo más. Claro. Es más del doble. Sí. Y podría ser, suponiendo que las juntas, porque son muchas semanas, y ahorita podemos hacer la cuenta en años, pero suponiendo que las juntas, ¿puede ser a los 60 también? De hecho, la ley del 97 tiene como varias características. Pudieras hacer un retiro anticipado. Okay. Porque al final tú tienes un dinero en la bolsa. Sí, tu dinero lo puedes tomar cuando cumplas con el requisito que marca la ley. Ok, entonces sí pudieras también con algunos tomar un adelanto en los 60. En ninguno de los dos casos antes de los 60. No, sí, en la del 97 sí puedes anticiparte. Si tú reunieras las 1250 semanas, puedes pedir, se llama pensión anticipada. No me imagino a alguien que tuvo que haber empezado a trabajar muy... Exacto. Muy joven, pero muy joven para juntar estas semanas. Pero bueno, muchos de ustedes seguramente ya están haciendo la cuenta y suena a muchos años, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿algún otro requisito importante de diferencia entre alguno de los dos? No, te digo, básicamente es cumplir con las semanas, es lo que hace la diferencia, ¿no? Al final. Y lo que hablabas, por ejemplo, cuando llegas al Seguro Social, efectivamente el IMSS o por ley le tienes que presentar al trabajador la opción de que se llama documento de oferta. ¿Qué quiere decir? Él tiene que firmar y escoger qué ley le gusta. No puedo creer que eso exista, y perdón que lo diga, y a mí nunca me gusta opinar de las cosas gubernamentales, y menos del gobierno, y menos de este tipo de esquemas, pero es clásico, es como, oye, pues que el camino seguro y tírate al barranco, o sea, es una locura que se le dé esa opción al trabajador, porque quiero suponer que nadie optaría por la que es no tan buena, o que es francamente peor, pero no estoy seguro que más de uno se equivocará y dirá, oye, yo he escuchado mucho las Afores, le pongo, porque vi ese documento que te decía, lo vi, entonces... Claro. Sí, ambos tienen un valor, o sea, tú ves dice ley 73 y dice una cantidad, por tu pensión de 5,000 pesos, y dice ley 97 y dice 300,000. ¿Por qué? Porque es lo que está calculando la Afore, que es lo que tienes ahí. Entonces, al ver los dos números, alguien que no sabe, puede decir, pues ve mejor esta. Me voy con los 300. Y nadie le explica. Aparte, si la persona que está atendiendo te dijera, oiga, le conviene más esta porque esta es vitalicia y luego se la deja a su esposo, bla, bla, bla. Entonces, pero no les dicen, simplemente le entregan el documento y la gente pues, no sabe, hay veces qué hacer, ¿no?
Entonces también esa parte los ayudamos a corregir, ¿no? Si cometiste ese pequeño error. ¿Se puede corregir? Todo se puede corregir. Oye, entonces yo francamente cuando vi y es chistoso porque coincide lo que vi en la mañana con tu visita. Me parecía francamente una tomada de pelo porque cuando leías bien la izquierda versus la derecha, en izquierda aparece la del 73 y en la derecha la del 97. Yo decía, ojalá nadie nunca se equivoque al escoger esto. O sea, porque hay una gran diferencia. Cuando hacías el cálculo, estábamos hablando de que era prácticamente una décima parte en su caso. Supongo que variará, pero una décima parte de lo que pudo haber recibido. Si alguien se equivoca y no tiene el consejo, no tiene la asesoría, puede recibir casi 10 veces menos. O sea, es una locura. O sea, yo cuando puse a hacer los números dije, esto de verdad no debería ser, y no creo que haya un solo caso donde convenga el otro. Debería estar hasta prohibido que la gente optara, pero bueno, anyway, es lo que existe y es lo que tenemos. Sí. Entonces, pues bueno, de entrada tenemos esas dos diferencias para la parte de optar por una pensión. Sí. Y todavía hay muchas personas que hacen esta pregunta y justo ahorita yo te lo decía porque yo decía, bueno, pues no está tan padre irse a los... todo se puede corregir. Claro, Mariana, un saludo, y sí, que nos dice bien Pipo Huesca que todo se puede corregir. Pues bueno, ya tenemos la respuesta, todo se puede corregir. Y siempre hay una pregunta de, si tú estás en alguna de las leyes y dices, y hay quien todavía... Hay dos tipos de personas, siempre he pensado quien te contesta, no, yo quiero trabajar toda mi vida, ya sea viejito, yo voy a seguir haciendo algo. Y hay quien dice, pues ojalá pueda pensionarme y retirarme y estar tranquilo unos años de mi vida, y si ojalá pudiera hacerlo a los 60. Y hay una pregunta de si lo hacen a los 60 versus los 65, ¿hay una gran diferencia en lo que pudieran recibir? ¿Hay como una penalización o es un esquema muy similar el decir, y ya vimos que en los dos casos podríamos optar por los 60 años? Porque pues todo el mundo... Bueno, no todo el mundo, ya dijimos que hay el otro factor, yo no me incluyo, que quiere seguir trabajando hasta los 80 y decir que, o sea, yo sí quiero tener un retiro en algún momento. Entonces, esta parte de la pensión, mucha gente se preguntará, ¿y si yo opto por los 60, pierdo demasiado versus los 65? ¿Hay alguna diferencia en ese sentido, Omar? Ok, ahí viene lo interesante. Como dicen, dependiendo en el momento que te hagas la pregunta, ¿no? Si tienes 50 años... 45 o algo así, obviamente te vas a querer ir a los 60. Pero si ya andas en 59 y 60 y después de que nos sentemos a platicar de alguna estrategia, pues sí vas a quererte ir a los 65. ¿Qué es la diferencia? Hay un porcentaje que se utiliza para hacer lo que es el cálculo de la pensión, hablando de ley 73. ¿Y qué significa? Que tú te puedes ir con un famoso 75% a los 60 años o el 100% a los 65. Ok. Entonces, ¿qué significa? No es de un sueldo, sino es una variable que se utiliza para hacer un cálculo. Pero, por ejemplo, la pensión máxima ahorita de la ley 73 es de 65,000 pesos mensuales. Uh-huh. Pero, ¿qué necesitas para llegar a los 65,000 pesos? Que tengas 65 años de edad, que tengas 2,000 semanas cotizadas y que los últimos 5 años hayas cotizado con el salario alto. Okay. Quien cumple todo eso, se va con 65,000. Claro. ¿Qué pasa si tienes lo mismo? Tienes 2,000 semanas, 5 años de salario topado, pero no tienes 65, sino 60. En lugar de irte con 65, te vas con 50,000. Entonces, la diferencia entre los 60 y los 65, por ejemplo, poniendo este ejemplo de 65,000, es eso, ¿no? Que te vas con 50,000 a los 60, o si te esperas a los 65, te vas con 65,000. Alguna vez escuché, y no sé si esto sea un mito, que justo... de hecho, no sé, es tema de moda, ha sido recurrente, no sé si porque ya sabía que iba a tener el programa referente, esto estaba mucho más oreja a algunos temas, sí. Y escuché a justo una amiga decir que su papá estaba a punto de pensionarse también, que no es la mi amiga que comparaba, sino es otra que me decía, oye, y me decía que le convenía tener un sueldo muy alto justo antes de retirarse. ¿Por qué sí? Y quiero tratar de entender, a lo mejor yo no soy el experto, pero si siempre estuve 100, y de repente me paso a 20 los últimos 3 o 4 años, no me conviene, o tengo que tratar de retomar un nivel alto porque se me penalice, no me voy con el promedio, por así decirlo, que era lo que yo entendía de lo que me explicaba ella, si no era con el promedio, sino que casi era con el último, entonces que le convenía tratar de tener un año, casi ella pagarle a la empresa porque
pagarle por trabajar y que le pagaran ese dinero para poder tener una pensión más alta. ¿Esto juega? ¿Sí hay este efecto o es algo que yo medio le entendí que quería hacer? No, hablábamos hace rato, como para hacer un cálculo de una pensión, una de las variables es la edad, la siguiente el número de semanas cotizadas, y el tercero es el promedio de los últimos 5 años. ¿De los últimos 5? 5 años, ese es el detalle. Eso suena o sea, si tú fuiste director general durante los 40... Eso suena súper injusto, o sea, porque pudiste tener una carrera ascendente, maravillosa, fuiste director de América Latina. Exacto, en tus mejores años, 30, 40. Y de repente decidiste seguir siendo productivo y optaste por un sueldo pues mucho menor. No van a tomar en cuenta tus años exitosos, sino los últimos 5 años. Claro, pero existe algo. Dentro de la ley hay un beneficio como trabajador. Tú puedes contratar la modalidad 40. Es continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Qué significa? Que tú te dejaste de trabajar y más bien ya estás calculando que tienes 55 el día de hoy, ¿no? Entonces, si sabes que los últimos 5 años te van a servir para el salario alto, con esta famosa modalidad lo que tú haces es pagar como si tuvieras el salario más alto. Justo es lo que ella me comentaba, ya entendí. Entonces, con eso te ayuda a tener un mejor promedio que te va a dar una mejor salida para tu pensión. Entonces, en ese caso también conviene asesorarse contigo, o sea, sí, para si saber en los últimos si años, le meto 1 año, 2 años, a lo mejor no tienes. O sea, y si en la mate tú le dices, pues te conviene 1 año, te conviene 2, te conviene hacer los 5, claro. O a lo mejor, no, tranquilo, con lo que estás no hay mucha diferencia contra lo que pudieras lograr. Sí. Todo eso lo hace tu compañía. Exactamente. Sí, porque tú llegas sin saber, llegas a los 60 años, llegas con 2,000 semanas. Y esto, pero si un no es salario contigo, muy ¿quién bajito. te lo explica, cabrón? Ese es el detalle. Que hay mucha información en internet, o sea, sí, puedes pero, buscar pero y eso. ¿quién te explica pero esto? Ni siquiera en el instituto te dan Imagínate, información. Y de verdad no quiero pensar lo que puede ser el impacto, el trauma de este cuate que durante muchos años tuvo un sueldo accesible, llega la etapa de decadencia laboral, que siempre tenemos una curva, pues es entendible, así es la vida, y en la curva de declive aceptó un salario, un sueldo muy bajo. O sea, puede ser la hecatombe de pensar que juntó mucho dinero, que pues ya me fue muy bien el IMSS, persona exitosa, y por querer quizá mantenerse los últimos años, a lo mejor le convenía irse a los 60 cuando tenía un salario alto y no quedarse esos 5 con un salario bajo. Exacto. O sea, así de grave puede ser, en lo que estoy entendiendo. Sí, es correcto. Entonces, yo creo que suena que mucha gente debería de acercarse cuando está a punto de vivirlo, pero yo que todavía me considero joven, híjole, ya estoy pensando en que me des una asesoría porque en serio me preocupa cuál será mi estrategia eso puede definir mucho de por qué optas en tus últimos años laborales o hacia dónde ir, qué hacer, qué acciones tomar. O sea, esto no es un servicio y quiero entender que es solamente para gente que ya está grande, sino es para cualquiera que quiera entender cuál es su mejor estrategia para esta pensión, este retiro, ¿no? Entonces, esto suena muy, muy bien para las personas de la ley del 73, o sea, creo que les puedes ayudar muchísimo, claro. Porque es como caer en o sea, a lo mejor el clásico que está a punto de caer en el charco de agua y no se da cuenta que mide 2 metros, o sea, se puede ir al fondo. Sí. En el caso del 97, ¿pasa algo similar o aquí es mucho más sencillo? No, realmente es algo que dices, no, pues, más bien, no sé, dar como el pésame a la persona, ¿no? Porque decir, pues, lo perdiste, hermano. Sí, no si estás en el 97 es ya babalú. Sí, claro. Más bien, busca otro tipo de inversión, ¿no? O sea, literalmente, yo lo que había escuchado y siempre suena muy dramático, pero eso escuchaba que si quieres, si estás en la ley del 97 y quieres recibir 1,000 pesos, literal 1,000 pesos al mes, que ahorita a la mayoría de nuestros amigos, lo comentamos al inicio, pues no muchos pudiéramos vivir con esa cantidad de dinero, tendrías que tener 1 millón. Entonces, para tener 3,000 pesos, 3 millones, y para tener... esto se vuelve una matemática que para los niveles de salario en México pareciera que es algo muy complicado. Entonces, ¿qué recomendación le dirías a los del 73? La recomendación es platiquen con ustedes, o sea, asesórense. Sí. No se dejen, o sea, no dejen que pase tiempo, sino vean las mejores estrategias que pueden hacer para conseguir lo mejor que te puede ofrecer la ley del IMSS. Eso está muy claro.
a los más jóvenes que no tuvieron esta fortuna de estar en esta ley, también sería bueno algo más que les pido, asesora, que aparte de que inviertan, ahorren, ¿hay algún instrumento que tú les recomiendes? Algo que conviene, suena feo, pero ¿conviene meter el dinero en la Afore, hacer aportaciones voluntarias en la Afore? ¿O tú dirías que hay otros instrumentos que pudieran ser más viables? ¿Tú qué opinas? Pues, aprovecharía el comercial para hacer la invitación de aquel que no tuvo la oportunidad de tener la I-73, pero que ya se siente como en edad próxima como a los 60, entonces que se acerque con nosotros y buscamos al final alguna otra estrategia. También tú le puedes dar una estrategia de inversión como para poder, pues no alcanzar lo que pudiera haber hecho en el 73, pero tener algo que pudiera lucir más digno y más, pues no tan dramático como claro, lo que veníamos hablando. Sí, por supuesto. Entonces, y solamente en ese sentido, una mejor edad para planear el retiro, ¿tú dirías que hay alguna? Fíjate que lo que hablábamos hace rato, si tuvieras la oportunidad y estarías entre los 40 y 50, si tuviera que dar una edad. Entre 40 y 50 es el mejor momento para que empieces a planear, porque ahorita estás productivo, tienes dinero, y vas a necesitar invertir cierta cantidad en los últimos 5 años. Entonces, es el momento que ahorres, que guardes para darle el jaloncito, momento, ¿no? Claro. Que el que hablamos, como que es hacer un guardadito muy corto para algo que te va a dar mucho. Exacto. Esa es la mejor inversión que se puede hacer. Es una inversión exponencial. Sí, claro, totalmente. Entonces, digamos 40, 55, buen momento para acercarse y empezar a hacer esta planeación, que creo que va a ser muy importante. Sí. Para aquellos que están en la otra ley, y nuestra operadora estará en esa ley, entonces pon atención aquí, seguramente quieres saber algo más de esto. ¿Qué dirías, qué consejo le das a la gente cuando tenga que escoger de lo menos peor la Afore que quede? ¿Qué tiene que fijarse? Fíjate, empezamos en algunas universidades a dar pláticas acerca del tema de pensión, y la verdad es que los chavos no tienen como el interés, no les preocupa, entonces no creo que haya como tal que decirles algo, ¿no? A lo mejor ya llegará el momento en que ellos escojan alguna otra herramienta, pero es algo que no les interesa. Entonces, lo que tú decías es cierto, como lo ven tan lejano, entonces no es un tema que ahorita les preocupe, ¿no? O sea, sí, ha cambiado mucho la cultura pues el mexicano se ha ido acelerando, y en la parte que hablamos de millennials, centennials, probablemente la parte de vivir el futuro se vive de una forma muy distinta a nuestra generación, que sí fue de machácale, trabaja duro, puesto tal, sé godín, tal, consigue, o sea, un factor de éxito que ahorita ya no se entiende igual en las generaciones que nos vienen siguiendo. Entonces, pues esto en ese sentido, pues diríamos que escoger la Afore que probablemente tenga mayores rendimientos, y que por ahí en la combinación las menores comisiones, aunque a veces es muy difícil establecer como por un lado hay rendimiento y por otro lado hay comisión, y no hay como que tendrías que hacer ahí el jugar con el número para ver cuál es el rendimiento real es el más alto, porque no hay como la especie del CAT de las tarjetas, no está el equivalente al CAT de la Afore, ¿no? Que creo que eso es algo que, o a lo mejor me equivoco, alguien sabe que existe, pero hasta donde yo sé, tú tienes que jugar un poco los números para ver qué te conviene, ¿no? Y lo ves a final de, si oye, estaba muy buenos rendimientos, pero la comisión te mató. Claro. Ganabas 4 pesos y te quitaban 4, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, por ahí, pues puede suceder, y qué lástima que a veces es algo muy controversial, y ahorita empieza a sonar mucho la parte de que el gobierno quiere controlar las Afores. Esa incertidumbre ha generado que más gente se acerque con ustedes, o tampoco es que al final este tipo de situaciones hagan que la gente tenga mayor acercamiento a compañías como la tuya para asesorarse. ¿Tú ves algún estadio cíclico de tu negocio, o pase lo que pase en las noticias, todo siempre es como lo usual, digamos como negocio, como iba a decir una palabra medio mamila, es el negocio usual de siempre, o sea... Sí. No, fíjate que sí tuvo muchísimo, así tuvimos muchísimo más clientes, muchísimas más personas, porque desde que empezó el nuevo gobierno, con todas las ideas que trae, efectivamente empezó a meter mucho ruido,
y se escuchan muchísimas versiones, lo que decían, que ya no iban a haber dinero para las pensiones, que ya iban a desaparecer, Sí. que ya no vas a, si tenías derecho, pues ya no vas a alcanzar nada. Entonces, todo eso crea pues, la parte de la desinformación, ¿no? Pero aquí lo que decías, si tienes ley 73, no te preocupes, más bien ocúpate por mejorar. Porque puedes mejorar, en lugar de irte con Porque tú 4,000, le puedes decir puedes ir con 40. dependiendo de las semanas que tienes, dependiendo Exacto. de los montos Salario. que has conseguido, etcétera, los salarios, te le puedes ofrecer un abanico de estrategias, de decir, Exacto. mira, esta es la mejor estrategia para conseguir esto, o esta es una estrategia más relajada donde tú no inviertes tanto, pero sales con esto y ya la gente decidirá. O sea, tú le puedes dar un abanico de opciones, decirle, yo haría esto si fuera tú, pero tienes estas 2 o 3 opciones porque al final pareciera más flexible dada la situación de estos últimos años de cotización. Sí. Entonces, ahí tú les puedes ofrecer esos escenarios. Entonces, Sí, básicamente hacer la invitación, no pierdes nada acercarte para conocer cómo estás y cómo vas a llegar de acuerdo al plan que tú tienes. Pero hay algo muy curioso que sí me gustaría compartir con tu público, que es, por ejemplo, el instituto se automatiza en el 82 ¿okay? y toda la información que tú ves ya la puedes, de hecho, puedes entrar al IMSS, puedes descargar tus semanas, pero curiosamente existe una leyenda en ese formato que se llama reporte de semanas cotizadas, en chiquito, que te dice que todo lo que está ahí es del 82 para acá. Quiere decir que en el 82 se automatiza, se empiezan a subir los del 85. Entonces, imagínate a alguien que empezó a trabajar desde el 70, desde 1970. Ese reporte que tú encuentras ahí no lo tienen, no tienen registrado todos los años anteriores al 82. Okay. ¿Qué pasa? Que tú llegas, te pensionas y mucha gente se pensiona, como no conoce lo que te estoy compartiendo, pues se pensiona con lo que el IMSS te da, es decir, con las semanas que te está dando ese famoso sistema. En ese sistema. Y nunca peleaste todo lo que hay para atrás. Que Entonces, simplemente hay que buscarlo claro, en una parte. ¿Y en qué te beneficia? Estamos hablando, por ejemplo, de las semanas cotizadas. Poniendo el ejemplo de, vamos a hablar de 1,000 semanas cotizadas. 1,000 semanas cotizadas, 5 años de salario topado y 60 años de edad. Okay, hablábamos en un inicio de 50,000. Como ya no llegaste a las 2,000, te vas a ir con la mitad, es decir, 25,000 pesos. Okay, eso es con 1,000 semanas. Pero ¿qué pasa? Resulta que nada más te están tomando del 85 para acá. Te entiendo. Faltan 10 años a lo mejor porque tú empezaste en el 75. Uh-huh. Esos 10 años el instituto obviamente no te los oculta, pero si tú no lo peleas, no te los va a nunca decir. Te lo así va como te da la opción de uno y otro. Exacto. Igual él no te dice y te pensionas con eso. ¿Qué es la diferencia? Son 10 años, son 500 semanas. Entonces, en lugar de tu pensión, que ahorita ya ganaste 25,000 pesos, si te hubieras ido con 1,500 semanas, entonces tu pensión sube a 40. O sea, checa la diferencia entre las 500, esas 500 semanas que no te dieron. Claro. Entonces, y que ahí estaban, o sea, bueno, no estaban ahí, simplemente son tuyas. Son tuyas, claro. Entonces, eso es algo que también, cuando se acercan con nosotros, es lo primero que se valida, ¿no? Que efectivamente todas las empresas en las que laboraste se encuentren reconocidas por el instituto. Y muchos de las personas que nos están siguiendo, algunos y con seguridad, tienen a sus papás muy cercanos a este proceso. Unos coincide dos amigas que estaban viviéndolo de manera muy cercana. A veces incluso si muchos de ellos no están viendo, pero sí yo invito a muchas de las personas que nos están viendo y que nos van a ver en las repeticiones a que sí opten por no para ellos, pero para decirle a su papá o a su mamá, oye, tú sabes de esto, porque justo lo que estaba haciendo mi amiga es una estrategia como la que comentabas, donde ella le iba a dar el dinero a su papá para que pudiera tomar este esquema y pudiera hacer algo bastante más digno. Y cuando hizo la matemática de lo que le entendí, que seguramente tú eres el que lo puede hacer, decía, si yo le doy tanto monto, a él le va a regresar a lo largo del tiempo 10 veces más ese monto. Entonces yo estoy dispuesta ahorita a ayudar a mi papá, a apretarme un poco el cinturón, pero sé que al rato le va a prestar, ¿no? No lo decía así, pero que se lo iba a devolver. Claro, sí, entonces, y es cierto, porque te quitas de una forma la carga. Por claro, decir, de porque es la diferencia de una pensión. Sí, de 4,000 a 20,000 pesos. Es justo, sí. Era así de dramático, creo que era su caso. La empresa, con toda esta necesidad, ¿qué has visto como el futuro de crees, visualizas? Yo no conocía muchas de estas. Sé que hay un par de agentes que alguna vez conocí, se acercan, pero nunca una empresa formal que se dedicara a hacer lo que tú haces. ¿Hay mucha gente haciendo esto?
Sí, de hecho sí, encuentras hasta los famosos coyotes, como le dices, los que están afuera del IMSS, que te agarran. Digo, igual pueden ayudarte a facilitarte algún trámite, ¿no? Porque conocen a alguien de adentro y Okay. eso también es válido. Pero, ¿qué es la diferencia de Salom versus todos estos cuates que están ahí coyoteando? Y ¿por qué ustedes y no el coyote afuera de la oficina del IMSS? Claro, sí, aquí el detalle es, como decías, tienes que conocer la ley. Y si conoces la ley, pues aplicas los beneficios. Entonces, básicamente las personas que estamos en el equipo son gente que laboró dentro del Seguro Social. No, Entonces tienen toda la experiencia para ayudarte, para apoyarte, y cualquier duda que tienes o que se te presenta en el proceso o que ya se pasó, porque al final, ahorita porque te enteraste, recuerdas que tu mamá ya se pensionó hace 2 años. Pero así hayan pasado 10 años y quieres hacer una revisión, todo se puede al final revivir. Claro, porque los derechos retomar, no se extinguen, por así decirlo. Exacto. Entonces, bueno, yo sí creo que en ese sentido debe de haber mucha diferencia entre una persona que sabe la tramitología y está allá afuera, pero que no te va a poder expedir un servicio, una oficina, una empresa que lo respalda, gente que pues básicamente laboró ahí adentro 14 años y supongo que muchos de tus socios tienen un esquema similar. Entonces sí hay una gran diferencia también entre optar el poner lo que será tu ingreso futuro en manos de alguien pues confiable o no tan confiable, alguien con mucho expertise y alguien que pues que te lo encontraste afuera de una ventanilla y te dijo, oye, pues yo te puedo ayudar. Sí, o sea, creo que hay una gran diferencia. Ha tocado, me ha llegado, por ejemplo, no sé, a personas que te dicen que ya se habían acercado con alguien, o a lo mejor hasta alguien de la FORE, y te dicen, no es que a mí me dijeron que me iban a pensionar no, que me iba a tocar una pensión de 40,000 pesos. Y cuando tú les dices que no, que la pensión es de 20, entonces ya empieza a haber como ese conflicto por la mala información. Pero el detalle y el secreto es, si no tienes toda la información del Seguro Social, es decir, hablando de las semanas, entonces, ¿qué pasa? No puedes hacer un cálculo real de lo que le está pasando. Claro, estás hablando así Nada más. La otra es, para conocer el salario o el promedio de los últimos 5 años, pues necesitas conocer toda su historia laboral, o al menos los últimos 5. Y sacar realmente el promedio de esos últimos 5 años. O sea, hacerlo bien, ¿no? Decir, mira, me suena detalle. Que más o menos es. Pero si no tienes la información del IMSS, pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, desde ahí partes en esos detalles. Oye, a mí me gusta, siempre me gusta cuando presento aquí en el trabajo algo que puede ser benéfico para la gente. Debe de ser, fuera de que es una empresa y de que eventualmente, pues, una empresa hace también margen, puede ser muy satisfactorio el decir, ver la diferencia entre que alguien que se pudo haber retirado con 20,000 pesos a alguien que seguramente ahorita está disfrutando una pensión de 40,000 pesos cada mes. Entonces, yo creo que cuando hablas de gente mayor, gente que trabajó durante toda su vida, el que tú logres hacer una diferencia de ese estilo debe ser muy gratificante. Entonces, pues yo creo que hacen falta más compañías de ese estilo porque eventualmente, aunque como las compañías al final nadie trabaja por el bien social, o sea, no estamos hablando de una asociación civil o algo así, o sea, entiendo que la sensación de satisfacción de que alguien vaya y la asesores y de que alguien saliendo de ahí de pensar en 15 se va a ir con 30 con una buena estrategia debe ser muy gratificante, ¿no? No quiero ni pensar la cantidad de ejemplos que debes de tener de gente que realmente lo necesitaba y con un poco de ayuda hace que valga la pena, ¿no? Porque tú dices, si hasta para pedir prestado porque se lo vas a poder pagar a alguien, ¿no? O sea, en ese sentido. Oye, y pensando un poco en todo esto de cómo acercarse a ustedes, ¿dónde pueden conocer más de la consultoría, su página de internet? ¿Qué tan sencillo es? ¿Cómo los encontramos? Porque pues le entramos muy directo al tema, pero hablamos poco de la organización. Nos habías dicho que ¿cuántos años tienen ya ustedes? Empezamos en 2014. 2014, o sea, 2014. Realmente son una empresa muy joven. Sí. Entonces, pero pues llena de expertos, por lo que veo, por la cantidad de tiempos. Entonces, la página de internet donde pueden consultar, ¿cuál es? Igual para ver si la puede poner la productora. Sí, es Salom, con M al final, .com.mx. .com está muy sencillo. Sí. Y también en las clásicas redes sociales, Instagram, Facebook, ¿también están? Sí, estamos en Instagram y Facebook como Soy Salom. Soy Salom, perfecto, los dos, está muy sencillo. Sí, entonces ahí efectivamente te puedes acercar y al final es como la pregunta básica, dime cómo estoy y eso con mucho gusto nos acercamos, le brindamos la información a la persona
y que cada quien decida lo que, como dices, lo que vaya a hacer, ¿no? Porque al final le hacemos como un planteamiento de varias estrategias. Entonces, ya va a depender de la persona cuál es el número que el que quiere llegar y cuánto le va a invertir, ¿no? Debe ser interesante seguir sus redes sociales porque seguramente están publicando continuamente información que debe ser muy útil para que uno desestima a veces, porque a veces pensamos que esto no va a pasar, nunca lo vemos muy lejano, pero eventualmente pues si tienes idea de qué tienes que hacer a lo largo de tu carrera, va a ser un mejor resultado, mucho más sencillo para lo que tienes que lograr. Entonces, tus redes sociales, soy Salom, Sí, está muy fácil. Salom. Y si alguien quiere verte en la parte personal, seguramente también tienes otros negocios, otras cosas que estás haciendo. ¿A ti cómo te encuentran? ¿Te pueden también seguir? Sí, de hecho, hasta el enlace está ahí. Si entras a la página, digo, ahí viene también Bueno, porque WhatsApp. hay quien dice, no, bueno, o sea, la empresa está y yo pues, mi WhatsApp o quizá mi ¿cómo se llama? Mi Instagram es más personal. También pueden No, pero sí, claro. te pueden Sí. encontrar. ¿Cómo te encuentran? Soy Omar. Soy Omarcito. Soy Omarcito. Perfecto. Sí. Estimado, pues la verdad me da mucho gusto que estés realizando una tarea que claramente viene de una necesidad que tú viviste durante muchos años, gente desesperada con poca información, que puede ser fácilmente pues engañada, no adrede o no adrede, digamos que cuando te ofrecen una naranja y una pera, pero la pera es muy chiquita y se ve como medio verde, pero aún así te la ofrecen, pues me parece medio tramposo, pero eventualmente es lo que es. Y qué bueno que hay empresas que se dedican a que tomemos mejores decisiones, y a todos los que nos están viendo, pues ojalá se acerquen a conocer más. Eventualmente muchos tenemos a familiares que están cercanos a dar este paso, y esos últimos 4 o 5 años pueden ser clave. Entonces, si no estás tú en ese proceso, sí sería interesante que le demos la oportunidad de decir, oye, escuché esto en este programa, papá, tío, a lo mejor el abuelo, quién sabe, por favor acércate, te acompaño, porque eventualmente, aunque nosotros lo veamos lejano, muchas personas es clave los últimos años para poder hacer la diferencia de lo que serán sus últimos años de vida. Entonces, que sean dignos esos años, y pues si lo hacemos y podemos ayudar a la gente, pues está perfecto. Pues te agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy. No, al contrario, pues ahí en las redes encontrarán, pueden hacerme llegar su número de seguridad social, si lo saben, si no lo saben, con el nombre completo y la CURP, nosotros lo buscamos y por supuesto le damos toda la información, o al menos el estatus de cómo se encuentran el día de hoy. Pues estimados, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Vamos a poner en los comentarios del programa las redes sociales, la página donde pueden revisarlo, porque eventualmente, a pesar de que no nos gusta hablar del tema, no es un caso menor el que podamos hacer una diferencia para las personas que queremos, para nosotros mismos, y eventualmente hay una gran, y créanme, chequé un poco la información que había, es muy confusa, y literalmente parece que estás leyendo leyes que no es tan claro lo que tienes que hacer, y parte de los expertos es que te lo puedan explicar de una manera sencilla. Entonces, pues sin más por el momento, les agradezco mucho el habernos acompañado, le agradezco a Mar el que haya estado con nosotros, y pues estaremos viéndonos el próximo martes. Un saludo y que pasen excelente noche todos ustedes. Hasta luego.